Prepárense para un viaje profundo, uno que podría cambiar la forma en que ven la fe, la razón y las figuras que moldearon nuestro mundo. Antes de sumergirnos, si estás en tu celular, podrías darle un buen me gusta o alguna reacción que te permita tu plataforma. En serio, ese pequeño gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más mentes curiosas. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del planeta nos estás viendo y qué hora es por allá. Me encanta ver cómo nos conectamos desde todas partes. Y si sientes que lo que vamos a explorar hoy resuena contigo, compártelo con un amigo, con alguien que creas que necesita escuchar esta perspectiva, para que juntos podamos desentrañar la verdadera realidad detrás de las historias que nos han contado. Muy bien. ¿Listos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo las ideas, simples pensamientos nacidos en la mente de un individuo, pueden erigir imperios espirituales o demolerlos conceptualmente? Cómo una sola voz puede redefinir el concepto mismo de divinidad para millones, mientras otra, silenciada y excomulgada en su tiempo, siembra las semillas de una revolución intelectual que tardará siglos en florecer plenamente. Hoy no vamos a andar con rodeos. Vamos a poner sobre la mesa a dos gigantes, dos colosos, cuyas sombras se proyectan hasta nuestros días, querámoslo o no, Baruch Spinoza y Pablo de Tarso. Y vamos a explorar una tesis provocadora, quizás incómoda para algunos. Fue Pablo, el apóstol, el arquitecto que, quizás sin buscarlo con esa intención final, transformó la fe naciente en un sistema que primaba la obediencia, a veces ciega, por encima del cuestionamiento. Y representa Spinoza, el filósofo de la razón, la antítesis radical a esta sumisión. Para entender la magnitud de este choque de titanes, primero debemos viajar en el tiempo, sumergirnos en sus mundos, respirar el aire que respiraron y sentir las presiones que los moldearon. ¿Quién era realmente Baruch Spinoza? Ese nombre que para muchos evoca herejía y para otros la más pura libertad intelectual. Imaginen la Ámsterdam del siglo XVII. Un crisol de culturas, un hervidero de comercio y, crucialmente, un relativo oasis de tolerancia en una Europa desgarrada por guerras de religión. En este escenario nace Bento Baruch Benedictus de Spinoza, alrededor de 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes. ¿Y qué significa esto? Significa que sus ancestros habían conocido de primera mano la brutalidad de la intolerancia. Eran marranos, judíos portugueses, que bajo la presión de la Inquisición habían sido forzados a convertirse al cristianismo, aunque muchos siguieron practicando su fe en secreto con el terror constante de ser descubiertos. ¿Pueden imaginar el peso de esa herencia? Una memoria colectiva de persecución, de identidades fracturadas, de la necesidad de ocultar lo más sagrado. Esta familia, como tantas otras, encontró refugio en la más liberal Ámsterdam, donde pudieron volver a practicar abiertamente el judaísmo. El joven Baruch fue educado en la comunidad judía, estudiando la Torá, el Talmud, los comentaristas medievales como Maimónides. Se esperaba de él que fuera un erudito, quizás un rabino, pero Ámsterdam no era solo un refugio para la fe judía. Era también un centro neurálgico del pensamiento europeo. Las ideas de la incipiente revolución científica y filosófica flotaban en el ambiente. René Descartes, el padre del racionalismo moderno, había vivido y publicado en los Países Bajos. ¿Cómo podría un intelecto tan agudo como el de Spinoza no sentirse atraído por estas nuevas corrientes que prometían desentrañar los misterios del universo a través de la razón humana? Spinoza no se contentó con las respuestas tradicionales. Empezó a cuestionar, y sus preguntas no eran superficiales, iban al corazón mismo de la doctrina. ¿Era la Torá literalmente la palabra de Dios dictada a Moisés? ¿Eran los milagros reales o interpretaciones de fenómenos naturales? ¿Era el alma inmortal en el sentido tradicional? ¿Tenía el pueblo judío un estatus de elegido por encima de otras naciones? Estas no eran preguntas para hacerse a la ligera en una comunidad que había luchado tanto por preservar su identidad y sus tradiciones.
La sinagoga de Ámsterdam, aunque más tolerante que otros entornos, tenía sus límites. Las ideas de Spinoza, influenciadas por el racionalismo cartesiano, pero llevadas a conclusiones mucho más radicales, empezaron a ser vistas como peligrosas, como una amenaza a la cohesión de la comunidad y a la propia fe. Finalmente, el 27 de julio de 1656, a la temprana edad de 23 años, Baruch Spinoza fue sometido al cherem, la excomunión más severa del judaísmo. Las palabras del edicto son escalofriantes. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando entre y maldito sea cuando salga. Quiera el Señor no perdonarle nunca. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, que nadie lea nada escrito o compuesto por él. ¿Pueden sentir la brutalidad de ese aislamiento? Expulsado de su comunidad, de su familia, de su mundo. ¿Por qué tanta dureza? Porque Spinoza no solo disentía en puntos menores, su pensamiento amenazaba con desmantelar la concepción tradicional de Dios, de la revelación y de la autoridad religiosa. Se dice que se le ofreció una pensión para que mantuviera sus ideas en privado, para que siguiera las formas. Pero ¿cómo podía un hombre que buscaba la verdad con tanta pasión aceptar tal compromiso? Spinoza eligió la libertad intelectual, aunque el precio fuera la soledad y la pobreza. Se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida, un oficio humilde que, irónicamente, simboliza su proyecto filosófico. Aclarar la visión, eliminar las distorsiones para ver la realidad tal cual es. Y en la tranquilidad de su estudio, lejos del dogma y la condena, gestó obras que cambiarían la historia del pensamiento. El Tratado Teológico Político, una defensa apasionada de la libertad de pensamiento y una crítica demoledora de la superstición y el poder clerical. Y su obra cumbre, La Ética demostrada según el orden geométrico, donde expone un sistema metafísico en el que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Deus sive natura, un Dios impersonal, infinito, que no actúa por capricho ni emite mandatos, sino que se expresa a través de las leyes inmutables del universo. ¿Se dan cuenta de lo radical que era esto? Un Dios sin ira, sin celos, sin promesas de paraísos ni amenazas de infiernos. Un Dios que se conoce a través de la razón, no de la fe ciega. Este es el Spinoza que se alza como un faro de la autonomía intelectual. Un hombre que pagó un precio altísimo por atreverse a pensar diferente. Ahora cambiemos de escenario, de siglo, de mentalidad. Viajemos al siglo I de nuestra era, a un imperio romano en pleno apogeo, pero con una provincia, Judea, que es un hervidero de tensiones políticas y fervor religioso. En este mundo nace Saulo de Tarso, probablemente entre los años 5 y 10 después de Cristo. Tarso, en la actual Turquía, era una ciudad helenizada, un importante centro cultural y comercial. Así que Saulo, a diferencia de los pescadores de Galilea que fueron los primeros discípulos de Jesús, era un hombre cosmopolita, ciudadano romano de nacimiento, un privilegio nada despreciable y, fundamentalmente, un judío de la diáspora, fariseo de estricta observancia. ¿Qué significaba ser fariseo en aquella época? Los fariseos eran un grupo profundamente devoto, celosos guardianes de la ley mosaica y de las tradiciones orales. Creían en la resurrección, en los ángeles, en la providencia divina, y veían con profunda sospecha cualquier movimiento que pareciera desviarse de la ortodoxia. Imaginen a este Saulo, educado, probablemente en Jerusalén, bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel, apasionado, vehemente en sus convicciones, y surge un nuevo movimiento, una secta dentro del judaísmo cuyos seguidores proclaman que un tal Jesús de Nazaret, un predicador itinerante, crucificado por los romanos como un criminal, era el Mesías esperado, e incluso que había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo creen que reaccionaría un fariseo como Saulo ante semejante afirmación?
Para él, esto no era solo una excentricidad, era una blasfemia, una afrenta a Dios y a la ley. Los cristianos primitivos, con su mensaje de un Mesías crucificado, un escándalo para los judíos, y su aparente relativización de algunas prácticas de la ley, representaban una amenaza directa a todo lo que Saulo consideraba sagrado. Y Saulo no se quedó en la mera desaprobación. Se convirtió en un perseguidor. Los hechos de los apóstoles nos lo pintan como un hombre implacable. Saulo aprobaba su muerte, la de Esteban, el primer mártir cristiano. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pueden visualizar esa furia, esa convicción de estar haciendo la voluntad de Dios al intentar erradicar lo que él consideraba una peligrosa herejía. Este no era un burócrata cumpliendo órdenes, era un hombre consumido por un celo religioso que hoy podríamos calificar de fanatismo. Pero entonces ocurre algo que cambiará no solo la vida de Saulo, sino el curso de la historia mundial. El evento conocido como la conversión en el camino a Damasco. Saulo, con cartas de autorización del sumo sacerdote, se dirige a Damasco para arrestar a más cristianos. Y según el relato bíblico, una luz del cielo lo envuelve, cae a tierra y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. Y la respuesta es demoledora. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué sucede en la mente y el alma de un hombre en un instante así? Todo su mundo, todas sus certezas se vienen abajo. El hereje que perseguía se le revela como el Señor. El movimiento que intentaba destruir se le presenta como la verdad divina. Queda ciego por 3 días, un símbolo potente de su ceguera espiritual anterior y del proceso de transformación interior que estaba experimentando. Tras ser sanado y bautizado por un discípulo llamado Ananías, Saulo, ahora Pablo, su nombre romano, que adoptará progresivamente, emerge como una persona radicalmente distinta. El perseguidor se convierte en el predicador, el destructor en el constructor. Pero ¿qué tipo de fe nace de una experiencia tan abrumadora y personal? ¿Es una fe basada en el razonamiento filosófico, en la duda metódica que caracterizará a Spinoza? ¿O es una fe nacida de una revelación directa, incuestionable, que redefine la realidad de forma absoluta? La convicción de Pablo a partir de este momento es total. Ha visto al Señor resucitado, ha recibido una comisión divina, y esta convicción será el motor de su incansable actividad misionera. Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Mientras los primeros apóstoles en Jerusalén, como Pedro y Santiago, centraban su ministerio principalmente entre los judíos, Pablo entiende que el mensaje de Cristo es universal. Realiza varios viajes misioneros extensísimos, enfrentando peligros inimaginables. Naufragios, palizas, encarcelamientos, la hostilidad tanto de judíos que lo ven como un traidor, como de paganos que no entienden su mensaje. Funda comunidades cristianas en Asia Menor, en Grecia, en Macedonia, y a estas comunidades les escribe cartas, las epístolas paulinas, que forman una parte sustancial del Nuevo Testamento. Estas cartas no son tratados teológicos abstractos, son respuestas a problemas concretos de las iglesias, exhortaciones, instrucciones doctrinales, correcciones. Y es aquí donde empezamos a ver cómo se va configurando una estructura, una ortodoxia. Consideremos la teología que Pablo desarrolla. Conceptos como la justificación por la fe, no por las obras de la ley mosaica. ¿Qué significa esto? Que la salvación no se obtiene por cumplir meticulosamente los preceptos del judaísmo, sino por creer en Jesucristo y en su sacrificio redentor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, escribe en la epístola a los Efesios. Esta idea fue revolucionaria y crucialmente abrió la puerta del cristianismo a los no judíos, gentiles, quienes no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir todas las complejas leyes dietéticas y rituales judías. ¿Fue esta una maniobra pragmática para expandir el movimiento o una profunda convicción teológica? Probablemente ambas. Pero piensen en las implicaciones. Si la salvación depende de la fe en una persona y en un evento específico, la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué espacio queda para la duda razonada, para la interpretación individual, fuera de los parámetros establecidos por quien define esa fe? Pablo habla del cuerpo de Cristo, la Iglesia, donde los creyentes son miembros interconectados, una imagen poderosa de unidad y pertenencia. Pero esta unidad requiere cohesión doctrinal. En sus cartas, Pablo combate ferozmente a los falsos apóstoles, a los judaizantes que querían imponer la ley mosaica a los conversos gentiles, a las influencias gnósticas que ofrecían interpretaciones alternativas de Jesús. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, proclama con vehemencia en Gálatas. Anatema, es decir, maldito, separado. ¿No resuenan aquí ecos, aunque con motivaciones y contextos diferentes, de la excomunión que sufriría Spinoza siglos después por desviarse de la ortodoxia? La autoridad de Pablo no se basaba en la argumentación filosófica al estilo de Spinoza, sino en su experiencia directa con el Cristo resucitado y en su llamado apostólico. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Así comienza su carta a los Gálatas, estableciendo su autoridad desde la primera línea. Cuando surgen divisiones en Corinto les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él es el transmisor de una verdad revelada, el intérprete autorizado de esa verdad, y se espera que las comunidades acepten su enseñanza. Pensemos en el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15. Surge una disputa fundamental. ¿Deben los conversos gentiles circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos? Pablo y Bernabé argumentan enérgicamente que no. Pedro, influenciado por la visión que había tenido, les apoya. Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén y hermano de Jesús, propone un compromiso. Los gentiles no necesitan circuncidarse, pero deben abstenerse de ciertas prácticas para no ofender a sus hermanos judíos. Se llega a un acuerdo, se envía una carta a las iglesias. ¿Ven cómo se está formando un sistema para definir la doctrina y asegurar la conformidad? Esto era sin duda necesario para la supervivencia y expansión de un movimiento joven y diverso. Pero, ¿cuál es el costo de esa unidad doctrinal cuando se enfrenta a la libertad de conciencia individual? La influencia de Pablo en la formación del cristianismo es incalculable. Él tomó el mensaje de un predicador judío de Galilea y lo transformó en una fe capaz de trascender fronteras culturales y étnicas, sentando las bases para que se convirtiera en una religión mundial. Pero al hacerlo, al enfatizar la fe en Cristo como el único camino, al establecer su autoridad apostólica para definir esa fe y combatir las desviaciones, no estaba también, quizás inevitablemente, sentando las bases para un sistema donde la obediencia a la doctrina revelada y a sus intérpretes autorizados se convertiría en una virtud primordial, donde la fe, en lugar de ser una búsqueda personal y razonada como la que emprendería Spinoza, se convierte en la aceptación de un cuerpo de creencias transmitido por una autoridad externa. No estoy sugiriendo que Pablo fuera un tirano malévolo que conscientemente buscara la sumisión ciega. Su pasión era genuina, su entrega total. Él creía fervientemente estar guiando a la gente hacia la salvación.
Pero las estructuras que ayudó a crear, la teología que articuló, no contenían en sí mismas las semillas que, en manos de otros y a lo largo de los siglos, podrían florecer en una exigencia de obediencia que dejara poco espacio para el tipo de pensamiento crítico y la autonomía intelectual que Spinoza defendería con tanta vehemencia. Esta es la pregunta central que nos acompañará. Es fascinante, ¿verdad? Dos hombres, dos visiones del mundo, dos legados que siguen debatiendo en el corazón de nuestra civilización. Uno, excomulgado y buscando a Dios en la inmensidad de la razón y la naturaleza. El otro, un converso ardiente, arquitecto de una fe que conquistó un imperio. ¿Cómo es posible que estas dos figuras tan dispares sigan siendo tan relevantes para nosotros hoy, mientras intentamos navegar nuestras propias creencias, nuestras propias dudas, nuestra propia búsqueda de la verdad y la libertad? Antes de continuar este viaje que, les prometo, se pondrá aún más intenso y revelador, quiero hacer una pequeña pausa. Si me estás viendo desde tu teléfono móvil, me regalas un toque en el botón de me gusta, un corazón, un fueguito, lo que sea que tu plataforma te permita para hypear este contenido. Ese simple gesto es como un viento huracanado que impulsa este mensaje a muchísimas más personas. De verdad, ayuda un montón. Y mientras lo haces, me encantaría saber una vez más desde qué país maravilloso nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este preciso instante. Y si algo de lo que hemos hablado o vamos a hablar te hace clic, te resuena, te desafía, compártelo. Compártelo con ese amigo o amiga que sabes que aprecia el pensamiento crítico, que no teme cuestionar. Ayúdanos a esparcir esta búsqueda de la verdadera realidad. Ahora retomemos el hilo donde lo dejamos, porque las diferencias entre estos dos titanes, Spinoza y Pablo, no hacen más que profundizarse cuando examinamos sus concepciones de la divinidad misma, cómo imaginaban a Dios, esa entidad o principio último que para tantos define la existencia. Aquí, amigos míos, el abismo es vertiginoso. Comencemos con Pablo. Su Dios, el Dios que él conoció en esa revelación cegadora, camino a Damasco, y que predicó con fervor incansable, es, ante todo, un Dios personal e interventor. ¿Qué significa esto? Significa un Dios que actúa en la historia humana, que tiene voluntad, que elige, que llama, que envía. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que liberó a Israel de Egipto, pero visto ahora a través del prisma de Jesucristo. Para Pablo, Jesús no es simplemente un maestro ético o un profeta más. Es el Hijo de Dios, la encarnación misma de la divinidad, a través de quien Dios ha realizado la intervención definitiva en la historia, la redención del pecado y la conquista de la muerte. Pueden sentir la intensidad de esta convicción. Un Dios que se preocupa tanto por la humanidad que envía a su propio Hijo a sufrir y morir. Este Dios paulino escucha las oraciones. ¿No es esa una de las prácticas más extendidas en las religiones teístas? La idea de que puedes hablar con Dios y Él te escucha e incluso puede responder, intervenir, cambiar el curso de los acontecimientos en tu favor o según un plan mayor. Pablo vive en esta dinámica, ora constantemente, pide guía, agradece las intervenciones divinas en su ministerio. Los milagros, para Pablo, no son una anomalía, son señales del poder de este Dios activo. Su propia conversión no fue un milagro, la sanación de enfermos, la expulsión de demonios que se narran en los Hechos de los Apóstoles, todo ello atestigua la presencia de un poder sobrenatural que irrumpe en el orden natural. Es un Dios que es juez, sí, que evaluará las acciones humanas, pero también es un Padre amoroso que ofrece la gracia y la reconciliación. La expectativa de la segunda venida de Cristo, el día del juicio final, la resurrección de los muertos. Todo esto presupone un Dios que está íntimamente involucrado en el destino del cosmos y de cada alma individual. ¿Se imaginan la fuerza que esta visión de Dios puede infundir en un creyente? La certeza de no estar solo, de ser parte de un drama cósmico, dirigido por una inteligencia superior y benévola.
Ahora respiremos profundo y giremos 180 grados para encontrarnos con el Dios de Baruch Spinoza. Si el Dios de Pablo es personal y activo, el de Spinoza es radicalmente impersonal e inmanente. Su famosa frase, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, resume esta concepción. Para Spinoza, Dios no es una entidad separada del universo, un creador que está fuera de su creación. No, Dios es el universo, es la totalidad de la existencia, la substancia única e infinita con infinitos atributos, de los cuales nosotros solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión, la materia. ¿Qué implica esto? Implica que todo lo que existe es una modificación, un modo de Dios. Tú, yo, esa estrella lejana, la silla en la que te sientas, la idea que estás pensando ahora mismo, todo es parte de Dios. No hay un afuera de Dios. Este Dios espinosista no tiene voluntad en el sentido humano, no tiene planes, no tiene emociones como el amor o la ira en la forma en que las entendemos. ¿Por qué? Porque tener voluntad implica carecer de algo, desear algo. Y Dios, siendo la totalidad infinita, no carece de nada. Actuar por un fin sería limitar a Dios, hacerlo dependiente de algo externo a sí mismo, lo cual es imposible si Dios es todo. Las leyes de la naturaleza, para Spinoza, son las leyes de la propia naturaleza de Dios, inmutables, eternas, necesarias. No hay espacio para milagros entendidos como una violación de estas leyes, porque eso significaría que Dios está violando su propia esencia, contradiciéndose a sí mismo. ¿Puede Dios ser ilógico? Para Spinoza, la idea es absurda. ¿Y la oración? ¿Tiene sentido rezarle a un Dios que es la naturaleza misma que opera según leyes necesarias? Para Spinoza, la oración entendida como una petición para que Dios cambie el curso de los acontecimientos carece de sentido. La forma más elevada de relación con este Dios no es la súplica, sino lo que él llama el amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis. ¿Y qué es esto? Es la alegría que surge de comprender la naturaleza, de entender nuestro lugar en el universo, de ver cómo todo se sigue necesariamente de la esencia de Dios. Es una forma de conocimiento intuitivo, la más alta, que nos une a la eternidad de Dios. No es un Dios que te consuela con promesas de una vida después de la muerte en un paraíso celestial. Es un Dios que te ofrece la beatitud, la felicidad suprema, aquí y ahora, a través de la comprensión racional. ¿Se dan cuenta de la diferencia radical? ¿Un Dios que interviene o un Dios que es el orden mismo de todo lo que es? Las implicaciones éticas de estas dos visiones de Dios son, como pueden imaginar, enormes. La ética paulina se fundamenta en la revelación divina, en los mandamientos de Dios, en el ejemplo de Cristo. El bien es aquello que agrada a Dios, lo que Él ha ordenado. El mal es la desobediencia a su voluntad. La virtud principal es la fe, que se manifiesta en amor, ágape, esperanza y obediencia. El pecado es una ofensa contra Dios, una ruptura de la relación con Él, y la culpa es una consecuencia real que necesita redención, ofrecida a través de Cristo. El miedo al juicio de Dios y la esperanza en la recompensa celestial son motivadores poderosos en este sistema. No es así como muchos hemos aprendido a entender la moralidad. La ética espinosista, por otro lado, no se basa en mandamientos divinos externos, sino en la comprensión racional de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza en general, que es Dios. El bien, para Spinoza, es aquello que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, a aumentar nuestra potencia de actuar y de pensar, aquello que nos conduce a una mayor alegría y perfección. El mal es lo que disminuye nuestra potencia, lo que nos causa tristeza y nos aleja de la comprensión. No hay pecado en el sentido teológico tradicional, ni culpa impuesta por una deidad ofendida. Lo que hay son errores de juicio, pasiones tristes,
como el odio, la envidia, el miedo, que nos esclavizan porque no comprendemos sus causas. La virtud es actuar de acuerdo con la razón, comprender las causas que nos determinan y así liberarnos del dominio de las pasiones. La libertad no es hacer lo que uno quiera caprichosamente, sino actuar con conocimiento de causa, comprendiendo la necesidad. ¿Es posible una moralidad sin un Dios legislador? Spinoza grita un rotundo sí, y aquí llegamos a un punto crucial: milagros y revelación. Para Pablo, como dijimos, son fundamentales. La resurrección de Cristo es el milagro central, la piedra angular de la fe. Sin ella, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, dice en 1 Corintios. La revelación es la forma en que Dios da a conocer su voluntad y sus verdades a la humanidad, sea a través de los profetas, de las Escrituras o de manera suprema a través de Jesucristo y de la experiencia personal del Espíritu Santo que Pablo mismo experimentó. Las Escrituras son vistas como la palabra inspirada de Dios. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, dedica una parte considerable a demoler la concepción tradicional de los milagros y la profecía. Para él, un milagro, entendido como una ruptura de las leyes naturales, es imposible. Si ocurriera, implicaría que Dios actúa contra su propia naturaleza o que las leyes naturales no son universales, lo cual es absurdo para un sistema donde Dios y naturaleza son uno. Lo que la gente llama milagros, argumenta Spinoza, son simplemente fenómenos naturales cuyas causas desconocemos o relatos embellecidos y malinterpretados. Y la profecía no es un conocimiento sobrenatural del futuro, sino una imaginación vívida y una capacidad moral excepcional por parte de ciertos individuos para exhortar al pueblo a la piedad y la obediencia a preceptos morales básicos, como la justicia y la caridad, que la razón misma puede descubrir. Las Escrituras, para Spinoza, no deben leerse como un manual científico o metafísico dictado por Dios, sino como textos históricos que reflejan las creencias y el lenguaje de su tiempo, y cuyo mensaje central es enseñar la obediencia a Dios a través del amor al prójimo. ¿Ven el choque? ¿Son las Escrituras la palabra literal e infalible de Dios, o textos humanos que deben ser interpretados con la razón y el conocimiento histórico? ¿Depende la fe de eventos sobrenaturales o puede sostenerse en la comprensión racional del orden natural? Este debate no es meramente académico. Afecta profundamente cómo entendemos nuestro lugar en el mundo, la naturaleza de la verdad y la fuente de la autoridad moral. ¿Es la verdad algo revelado desde arriba que debe ser aceptado por fe, o es algo que se descubre a través de la investigación racional y la experiencia? Pablo y Spinoza nos ofrecen dos caminos radicalmente diferentes para responder a estas preguntas eternas. ¿Cuál resuena más contigo en este momento de tu vida? Y esto nos lleva directamente al corazón de otra divergencia fundamental: la concepción de la libertad y la sumisión, el papel del individuo frente a la autoridad, ya sea divina o humana. ¿Somos libres? ¿Y qué significa serlo? Para Spinoza, la libertad es el objetivo supremo de la vida filosófica. Pero su concepto de libertad es sutil y para algunos paradójico. En un universo donde todo se sigue de la necesaria naturaleza de Dios, o sea, donde todo está determinado, ¿cómo puede haber libertad? Spinoza no entiende la libertad como libre albedrío, como la capacidad de elegir caprichosamente entre alternativas sin ninguna causa precedente. Eso, para él, es una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que nos mueven. La verdadera libertad espinosista consiste en comprender esas causas. Ser libre es actuar de acuerdo con la necesidad de nuestra propia naturaleza racional, no ser arrastrados por causas externas o por pasiones internas que no comprendemos. Cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos y por qué hacemos lo que hacemos, cuando nuestras acciones fluyen de la razón y no de la confusión o la coerción de las pasiones, entonces somos libres. Es una liberación interior. El ignorante es esclavo de sus miedos, esperanzas y deseos. El sabio
al comprender el orden necesario de las cosas, se libera de estas perturbaciones y alcanza la serenidad y la alegría del amor intelectual a Dios. ¿Es esta una libertad que te atrae? ¿Una libertad que se conquista a través del conocimiento? Además, Spinoza fue un defensor acérrimo de la libertad de pensamiento y expresión en la esfera política. Su tratado teológico-político es, en gran medida, un alegato en favor de que el Estado garantice a cada individuo el derecho a pensar por sí mismo y a expresar sus opiniones, siempre que no atenten contra la paz y la seguridad públicas. ¿Por qué? Porque intentar controlar las mentes es tiránico e inútil. La diversidad de opiniones es natural y reprimirla solo genera hipocresía y resentimiento. La sociedad ideal para Spinoza es una democracia donde los ciudadanos participan en el gobierno y donde la libertad de filosofar es sacrosanta. Una sociedad que no teme al pensamiento crítico. Ahora, consideremos la libertad en Cristo, según Pablo. ¿Qué tipo de libertad es esta? Pablo proclama que Cristo nos ha liberado. ¿Liberado de qué? De la esclavitud del pecado, de la condenación de la ley mosaica, del poder de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escribe en Romanos. Es una libertad espiritual profunda, una nueva vida en el Espíritu que capacita al creyente para vivir de una manera que agrada a Dios. Ya no estamos bajo el yugo opresor de tratar de ganar la salvación mediante el cumplimiento perfecto de innumerables preceptos, una tarea imposible. Ahora, por la fe en Cristo, somos justificados, declarados justos por Dios. ¿No suena esto maravillosamente liberador? Pero aquí surge una paradoja, o al menos una tensión. Esta libertad en Cristo para Pablo no es una licencia para hacer lo que uno quiera. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, advierte en 1 Corintios. Y más aún, esta libertad implica una nueva forma de servicio, una nueva sumisión. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El creyente es ahora esclavo de Cristo, esclavo de la justicia. ¿Es esto una contradicción? ¿O es que la verdadera libertad solo se encuentra en la sumisión a aquel que nos ha liberado? ¿Cómo reconciliamos la idea de libertad con la de ser esclavo de Cristo? Y esto nos lleva al espinoso tema de la obediencia en la doctrina paulina. Pablo insiste en la obediencia a Dios, a Cristo, a las enseñanzas de los apóstoles, a los líderes de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Leemos en Hebreos una carta de fuerte influencia paulina, aunque su autoría directa sea debatida. En sus cartas encontramos pasajes que han sido históricamente muy controvertidos, exhortando a la sumisión de las mujeres a sus maridos, de los esclavos a sus amos, de los ciudadanos a las autoridades civiles. Romanos 13 es el ejemplo clásico. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo entendemos estas exhortaciones hoy? Eran concesiones pragmáticas al orden social de la época, necesarias para la supervivencia de las incipientes comunidades cristianas en un imperio romano a menudo hostil, o reflejan principios divinos atemporales sobre la jerarquía y la sumisión. La obediencia, en el esquema paulino, es vista como una virtud, una manifestación de la fe y la humildad, un camino hacia la santidad y el orden comunitario. Pero, y aquí es donde nuestra tesis central comienza a tomar forma con más fuerza, ¿qué sucede cuando esta énfasis en la obediencia se desconecta del discernimiento crítico individual? ¿Qué pasa cuando la autoridad a la que se debe obedecer se vuelve infalible, incuestionable? ¿No podría esta estructura, esta valoración de la sumisión, interpretada de cierta manera, allanar el camino hacia lo que hemos llamado
obediencia ciega. Una obediencia que no pregunta, que no razona, que simplemente acata. Spinoza, por supuesto, se erizaría ante tal perspectiva. Su crítica al poder clerical y a la interpretación dogmática de las Escrituras es implacable. Para él, cualquier autoridad que exija la sumisión del intelecto es ilegítima. La verdadera piedad no reside en la obediencia ciega a dogmas o rituales, sino en la práctica de la justicia y la caridad, virtudes que la razón misma nos revela. ¿Cómo es posible que la estructura jerárquica que Pablo ayudó a establecer en la iglesia primitiva, con su énfasis en la autoridad apostólica y la conformidad doctrinal, pudiera, a lo largo de la historia, ser utilizada para justificar el abuso de poder y la supresión del pensamiento disidente? ¿No hemos visto ejemplos en la historia donde la invocación de la obediencia a Dios o a sus supuestos representantes ha llevado a la persecución, a la violencia, a la negación de la libertad humana más fundamental? Pensemos en ello. ¿Es la obediencia siempre una virtud o hay momentos en que la desobediencia, el cuestionamiento radical, se convierte en el imperativo moral más elevado? Spinoza y Pablo, una vez más, nos ofrecen respuestas que parecen irreconciliables. Y es aquí donde debemos adentrarnos en el núcleo de nuestro argumento: la transformación de la fe y la emergencia de lo que hemos denominado obediencia ciega como un posible legado, no necesariamente intencionado por Pablo en su totalidad, pero sí facilitado por ciertos énfasis en su teología y eclesiología. Como una fe que proclamaba la libertad pudo, en ciertas interpretaciones y contextos históricos, convertirse en un instrumento de control. Primero, consideremos la institucionalización de la fe paulina. El cristianismo primitivo era un movimiento diverso, carismático, con múltiples expresiones y liderazgos. Pablo mismo luchó por la unidad, pero también reconoció una variedad de dones y ministerios. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y se enfrentaba a desafíos internos, herejías y externos, persecuciones, la necesidad de una estructura más definida, de una ortodoxia más clara, se hizo apremiante. Las epístolas de Pablo, con su autoridad apostólica y sus claras directrices doctrinales y éticas, se convirtieron en documentos fundacionales para este proceso. No es natural que lo que comienza como una guía termine, con el tiempo, convirtiéndose en ley. La creación de un canon del Nuevo Testamento, donde las cartas paulinas ocupan un lugar preponderante, fue un paso crucial. Pero este proceso de canonización fue también un proceso de exclusión. Otras voces, otras interpretaciones del mensaje de Jesús, pensemos en los evangelios gnósticos, por ejemplo, fueron marginadas, consideradas heréticas. La búsqueda de la unidad doctrinal no llevó inevitablemente a una cierta supresión del disenso, a un estrechamiento del espectro de creencias aceptables. ¿Y no fomenta esto un ambiente donde es más fácil exigir conformidad que estimular el debate? Luego está la famosa tensión entre creer para entender, credo ut intelligam, popularizada por Agustín, un profundo deudor de la teología paulina, y entender para creer, intelligo ut credam. Pablo, en la primera epístola a los Corintios, contrasta la sabiduría del mundo, la filosofía humana, la retórica, con la locura de la predicación de Cristo crucificado. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe, aquí, parece tener primacía sobre la razón especulativa. Se pide una confianza inicial, un salto. Pero ¿qué sucede si este creer para entender se interpreta como una exigencia de suspender el juicio crítico indefinidamente? ¿Qué pasa si la sabiduría del mundo se demoniza al punto de que cualquier cuestionamiento racional de la doctrina se considera una falta de fe o una arrogancia intelectual? Spinoza, por supuesto, representaría el polo opuesto. La razón como la única vía confiable hacia el conocimiento de Dios, naturaleza. ¿Es posible un sacrificio del intelecto como prueba de fe? Y si es así, ¿no es eso precisamente un caldo de cultivo para la obediencia ciega?
La autoridad apostólica que Pablo reclamó para sí mismo fue fundamental en la iglesia primitiva. Él era un apóstol llamado directamente por Cristo, con una misión específica para los gentiles. Pero, ¿cómo se transmite o se sucede esta autoridad? A medida que la iglesia se organizaba, surgieron roles como los obispos, presbíteros y diáconos. La idea de una sucesión apostólica, la noción de que la autoridad de los apóstoles fue transmitida a sus sucesores, los obispos, se convirtió en un pilar de la estructura eclesiástica, especialmente en la tradición católica. La Iglesia, como institución, pasó a ser vista como la guardiana de la verdad revelada, la intérprete autorizada de las Escrituras. ¿No es lógico que una institución que se considera depositaria de la verdad divina exija obediencia a sus enseñanzas? Pero, ¿qué salvaguardas existen para asegurar que esa autoridad no se corrompa, no se vuelva autorreferencial, no exija una sumisión que anule la conciencia individual? Y aquí debemos ser cuidadosos pero honestos al observar las consecuencias históricas. No se trata de culpar a Pablo por todas las atrocidades cometidas en nombre del cristianismo. Eso sería una simplificación burda y anacrónica. Sin embargo, podemos negar que ciertas interpretaciones de la teología paulina, especialmente su énfasis en la fe como aceptación de la doctrina, la obediencia a la autoridad eclesiástica y la condena de la herejía, fueron utilizadas a lo largo de la historia para justificar la supresión del pensamiento disidente, la persecución de aquellos considerados herejes y la exigencia de una conformidad que a menudo rayaba en la obediencia ciega. Pensemos en episodios como la Inquisición, las guerras de religión, la quema de libros y personas. En muchos de estos casos, los perpetradores estaban convencidos de estar defendiendo la verdadera fe, tal como la entendían, una fe en gran medida moldeada por el legado paulino. No es la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación, extra ecclesiam nulla salus, una idea con raíces en la concepción paulina de la iglesia como cuerpo de Cristo y arca de salvación, un poderoso incentivo para la conformidad. La tesis que exploramos aquí no es que Pablo buscara crear un sistema de obediencia ciega. Su objetivo era la propagación del Evangelio y la edificación de comunidades de fe viva. Pero los elementos estaban ahí. Una revelación considerada definitiva, una autoridad apostólica fuerte, la necesidad de unidad doctrinal frente a la diversidad y la herejía, y un énfasis en la fe y la obediencia. Estos elementos, en diferentes contextos históricos y en manos de diferentes intérpretes e instituciones, no crearon un terreno fértil donde la obediencia acrítica pudo ser presentada no solo como una virtud, sino como una necesidad para la salvación. Y frente a este panorama, ¿no brilla con una luz aún más intensa la solitaria figura de Spinoza, el excomulgado, que nos llama a confiar en nuestra propia razón, a buscar la verdad sin miedo, a construir una ética basada en la comprensión y no en el mandato externo? Es un panorama complejo, lleno de matices, y sé que estas ideas pueden ser desafiantes, incluso perturbadoras para algunos. Pero el propósito de este viaje no es ofrecer respuestas fáciles, sino provocar la reflexión, incitar al cuestionamiento, porque solo cuestionando, solo atreviéndonos a pensar por nosotros mismos, podemos aspirar a esa libertad intelectual que tanto Spinoza, como quizás de una manera diferente, también Pablo anhelaban. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es justa esta lectura de la historia, esta conexión entre el legado paulino y la obediencia ciega? ¿O hay otras formas de entenderlo? Hemos llegado al tramo final de este intenso viaje intelectual. Y antes de que nos zambullamos en las profundidades de las alternativas y los legados, quiero una vez más sentir esa conexión con ustedes. Si estás ahí, con tu celular en mano, y este contenido te está moviendo las neuronas, ¿qué tal si le das con todo al botón de me gusta o a esa reacción que en tu plataforma signifique esto es oro puro?
Ese pequeño gesto es un combustible increíble para que estas ideas lleguen a más personas que se atreven a pensar. Y no te olvides de dejarme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás sintonizando y qué hora es por tus lares. Es fascinante ver esta comunidad global de mentes inquietas. Y por supuesto, si crees que un amigo, un familiar o cualquier conocido necesita escuchar esta perspectiva para entender mejor las fuerzas que han moldeado nuestra realidad, no dudes en compartirle este video. Ayúdanos a expandir la conciencia crítica. Muy bien, con esa energía renovada, volvamos a nuestro análisis. Si el legado de ciertas interpretaciones paulinas pudo, como hemos argumentado, inclinar la balanza hacia una fe que prioriza la obediencia, a veces acrítica, existe un antídoto. Hay alternativas filosóficas que nos empoderen hacia una autonomía intelectual y moral sin renunciar a una vida con propósito o incluso a una forma de espiritualidad. Aquí es donde la figura de Baruch Spinoza emerge, no solo como un crítico, sino como el arquitecto de una visión del mundo radicalmente liberadora. ¿Podría ser Spinoza el antídoto que necesitamos contra la sumisión del intelecto? Analicemos primero la defensa espinosista de la libertad de conciencia. En su Tratado Teológico Político, Spinoza no se anda con rodeos. Argumenta con una lógica implacable que el derecho a pensar por uno mismo es inalienable, es decir, no se puede ceder ni arrebatar. ¿Por qué? Porque es simplemente imposible controlar los pensamientos y las creencias internas de una persona. Puedes forzar a alguien a decir ciertas palabras o a realizar ciertos rituales, pero no puedes obligarlo a creer genuinamente algo que su razón rechaza. Intentar hacerlo, dice Spinoza, no solo es fútil, sino profundamente tiránico y perjudicial para la paz del Estado. ¿No les parece asombrosamente moderno este argumento del siglo XVII? Un Estado que intenta legislar sobre las conciencias, que persigue a los disidentes por sus ideas, está sembrando las semillas de su propia destrucción, generando hipocresía, resentimiento y rebelión. Para Spinoza, la verdadera piedad, la verdadera religión interior, reside en la práctica de la justicia y la caridad, en el amor al prójimo. Y estas, insiste, son virtudes que la razón natural puede descubrir y fundamentar sin necesidad de dogmas revelados o autoridades eclesiásticas que los impongan. ¿Qué lugar queda entonces para la religión organizada? Spinoza distingue entre la fe interior, que es personal y libre, y el culto exterior, las prácticas y ceremonias religiosas. El Estado puede regular las manifestaciones externas de la religión para mantener el orden público, pero jamás debe invadir el santuario de la conciencia individual. ¿Se imaginan el impacto de estas ideas en una Europa donde las guerras de religión habían causado estragos y donde la herejía se castigaba a menudo con la muerte? Spinoza está abogando por una sociedad donde la diversidad de creencias no solo se tolere, sino que se proteja como un derecho fundamental. ¿No es este un antídoto directo contra cualquier sistema que exija uniformidad de pensamiento en nombre de una supuesta verdad única? Comparemos ahora la comunidad racional que Spinoza imagina con la eclesía, la iglesia jerárquica y doctrinalmente definida que se desarrolló a partir del legado paulino. Mientras que el modelo eclesiástico, especialmente en sus formas más institucionalizadas, tiende a una estructura piramidal con autoridad descendente, de Dios a Cristo, a los apóstoles, a los obispos, al clero y finalmente a los laicos, Spinoza aboga por una sociedad democrática. En su Tratado Político, obra inconclusa, argumenta que la democracia es la forma de gobierno más natural y la que mejor se ajusta a la libertad individual, porque en ella los ciudadanos obedecen leyes que, en cierto sentido, se han dado a sí mismos. Las leyes deben basarse en la razón y buscar el bien común, no imponer las creencias de una facción particular. ¿Ven el contraste? Una comunidad unida por la razón compartida y el consentimiento, frente a una comunidad unida por una fe común y la sumisión a una autoridad doctrinal.
En el modelo espinosista, el debate, la divergencia de opiniones, dentro de los límites del respeto a la ley y la paz, son vistos como algo saludable, como parte del proceso de búsqueda de la verdad. En ciertos modelos eclesiásticos, la disidencia es a menudo vista como un peligro, una amenaza a la unidad y a la verdad revelada. ¿Cuál de estos modelos creen que fomenta más la madurez intelectual y moral del individuo? Pero, ¿puede la razón ofrecer el mismo consuelo, el mismo sentido de lo sagrado que tradicionalmente ha ofrecido la fe religiosa? Spinoza creía que sí. Su concepto del amor intelectual a Dios, amor dei intellectualis, es clave aquí. Como recordarán, Dios para Spinoza es la naturaleza, la substancia única, el orden necesario del universo. Comprender este orden, entender las causas de las cosas, entender nuestro lugar como parte de esta totalidad infinita, produce en el alma una alegría profunda y serena, una forma de beatitud. Este amor intelectual no es una emoción pasional en el sentido ordinario, es la actividad misma de la razón en su máxima expresión, es la comprensión gozosa de la verdad. No hay algo profundamente espiritual en la contemplación de la inmensidad del cosmos, en el descubrimiento de las elegantes leyes que rigen la naturaleza, en la comprensión de la complejidad de la mente humana. Para Spinoza, este es el camino hacia la salvación, una salvación que no es una recompensa en otra vida, sino un estado de libertad y plenitud que se alcanza aquí y ahora a través del conocimiento. ¿Puede la ciencia, la filosofía, el arte, entendidos como formas de explorar y comprender la naturaleza, Dios, ser fuentes de una profunda experiencia de lo sagrado, libres de dogma y de intermediarios? Sin embargo, sería ingenuo presentar a Spinoza como una panacea sin sus propios desafíos o críticas. Su sistema filosófico es exigente, incluso austero. Es el frío racionalismo espinosista accesible y satisfactorio para todos. La naturaleza humana, con su profunda necesidad de consuelo emocional, de comunidad afectiva, de respuestas al sufrimiento que a menudo van más allá de la comprensión puramente racional, encuentra pleno acomodo en la filosofía de Spinoza. ¿Puede la comprensión de que todo sucede por necesidad aliviar el dolor de una pérdida personal o la angustia ante la injusticia? Muchos dirían que la fe religiosa tradicional, con su promesa de un Dios personal que se compadece, que interviene y que ofrece una esperanza trascendente, responde de manera más directa a estas necesidades humanas fundamentales. Además, la libertad spinosista, al estar ligada a la comprensión de la necesidad, ha sido acusada de ser una forma sofisticada de determinismo que anula la agencia humana. Si todo está determinado, somos realmente responsables de nuestras acciones. Spinoza argumentaría que sí, en la medida en que nuestras acciones emanan de nuestra propia naturaleza racional y no de la coerción externa o de pasiones no comprendidas. Pero es un punto filosóficamente complejo, y ciertamente su filosofía, que en su tiempo fue calumniada como ateísmo puro y simple, le valió el aislamiento y la condena. No es un camino fácil ni popular. ¿Ofrece Spinoza respuestas suficientes al misterio del mal, al sufrimiento de los inocentes, a la sed humana de un propósito último que trascienda el orden natural? Son preguntas válidas que cada uno debe sopesar. A pesar de estas críticas o limitaciones, el legado de Spinoza como un faro de la autonomía intelectual y como un antídoto contra la obediencia ciega es innegable. Nos desafía a vivir una vida examinada, a no aceptar ninguna verdad por el mero hecho de que una autoridad la proclame, a buscar la evidencia, a razonar por nosotros mismos. Nos invita a construir una ética basada en la comprensión de nuestra naturaleza y en la búsqueda de la alegría activa, no en el miedo o la esperanza pasiva. ¿No es este un llamado profundamente empoderador? Ahora, avancemos hacia el legado continuo de estas dos figuras monumentales, Pablo y Spinoza, y veamos cómo sus influencias y repercusiones se sienten todavía hoy en pleno siglo XXI. ¿Cómo resuenan sus voces en nuestros debates contemporáneos sobre fe, razón, ciencia, política y ética?
Comencemos con Pablo. Su impacto en el cristianismo contemporáneo sigue siendo absolutamente central. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, tanto protestantes como católicas y ortodoxas, las epístolas paulinas son escritura inspirada, fuente de doctrina y guía para la vida. La teología de la Reforma protestante, con su énfasis en la sola fide, justificación solo por la fe, y sola gratia, solo por la gracia, es profundamente paulina. Figuras como Lutero y Calvino basaron gran parte de su ruptura con Roma en sus interpretaciones de Pablo. En el catolicismo, aunque la tradición y las obras también juegan un papel importante en la salvación, la influencia de Pablo, filtrada a través de Agustín y otros padres de la Iglesia, es inmensa. ¿Se puede entender el cristianismo sin Pablo? La respuesta es, sencillamente, no. Sin embargo, la interpretación de Pablo no es monolítica. Existen debates feroces y continuos sobre cómo entender sus pasajes más difíciles o controvertidos. Pensemos, por ejemplo, en sus declaraciones sobre el papel de la mujer en la iglesia y en la familia, sobre la homosexualidad, sobre la sumisión a las autoridades estatales. ¿Son estas enseñanzas culturalmente condicionadas y aplicables solo a su contexto del siglo I? ¿O son mandatos divinos atemporales? Teólogos feministas, por ejemplo, han realizado lecturas críticas de Pablo, buscando reinterpretar sus textos de maneras que promuevan la igualdad y la liberación, a menudo destacando otros pasajes paulinos como Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Teologías de la liberación en América Latina y otras partes del mundo han encontrado en Pablo inspiración para la lucha por la justicia social, reinterpretando su mensaje de liberación del pecado como una llamada a la liberación de la opresión económica y política. Por otro lado, corrientes más conservadoras o fundamentalistas tienden a una lectura más literal y a menudo más restrictiva de Pablo, enfatizando la obediencia a las estructuras de autoridad tradicionales y a una moralidad más rígida. ¿No es fascinante cómo un mismo corpus de textos puede generar interpretaciones tan divergentes y a menudo contradictorias? Esto demuestra la complejidad y la riqueza, pero también la problematicidad del legado paulino. La obediencia como valor sigue siendo muy fuerte en muchas denominaciones, a menudo ligada a la obediencia a la interpretación doctrinal de la propia Iglesia o de sus líderes. Y Spinoza, ¿qué hay de su legado? Durante mucho tiempo fue una figura marginal, un filósofo maldito, pero su influencia, aunque a menudo subterránea, ha sido profunda y creciente, especialmente a partir del iluminismo. Se le considera uno de los padres del iluminismo radical, aquel que no temió llevar la razón hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso significaba desafiar los fundamentos mismos de la religión y la moral tradicionales. Filósofos como Kant, aunque crítico con ciertos aspectos de su metafísica, reconoció la importancia de su rigor. Goethe se declaró spinozista. Hegel lo vio como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Nietzsche admiró su coraje y su afirmación de la vida. Albert Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. ¿No es esta una declaración poderosa de un científico de su talla? La influencia de Spinoza en la crítica bíblica moderna es innegable. Su tratado teológico-político sentó las bases para el estudio histórico crítico de las Escrituras, tratándolas como documentos históricos que deben ser analizados con las herramientas de la razón y la filología, no como oráculos divinos infalibles. En la filosofía política, su defensa de la democracia, la libertad de pensamiento y la separación entre Iglesia y Estado ha sido una inspiración para el pensamiento liberal y secular. Su monismo,
La idea de que mente y cuerpo no son dos sustancias separadas, sino dos atributos de una misma sustancia, resuena con muchos enfoques contemporáneos en la neurociencia y la filosofía de la mente, que buscan superar el dualismo cartesiano. No es sorprendente cómo un pensador del siglo XVII puede ser tan relevante para nuestros debates actuales sobre la naturaleza de la conciencia o la relación entre ciencia y religión. Spinoza es, en muchos sentidos, el filósofo patrón de los humanistas seculares, de los librepensadores, de aquellos que buscan una ética y una espiritualidad basadas en la razón y la inmanencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta hoy el eterno péndulo entre fe y razón, entre la visión paulina y la espinosista? Vivimos en una época de paradojas. Por un lado, vemos un aumento del secularismo en muchas partes del mundo, un crecimiento de los sin religión o nones. La ciencia y la tecnología parecen ofrecer explicaciones cada vez más completas del universo, dejando menos espacio para lo sobrenatural. El pensamiento crítico, la herencia de Spinoza y el iluminismo es un valor ensalzado, al menos en teoría. Pero, por otro lado, asistimos al resurgimiento de fundamentalismos religiosos de diverso signo, que a menudo se caracterizan por una lectura literal de los textos sagrados, una fuerte desconfianza hacia la ciencia y la razón moderna, y una exigencia de obediencia absoluta a sus líderes y doctrinas. ¿No es esto una manifestación contemporánea de la tensión que estamos explorando? Vemos también una búsqueda de espiritualidades alternativas, a menudo sincréticas, que intentan combinar elementos de diferentes tradiciones o encontrar lo sagrado fuera de las instituciones religiosas tradicionales. ¿Es esto un intento de encontrar un camino intermedio o simplemente una fragmentación del panorama espiritual? En nuestra era de la información y también de la desinformación y las fake news, ¿no es más crucial que nunca la capacidad de discernimiento crítico que Spinoza tanto defendió? ¿Cómo distinguir la verdad de la falsedad, el conocimiento genuino de la mera opinión o la propaganda, si no es a través del uso riguroso de la razón y la evidencia? Y al mismo tiempo, ¿pueden la razón y la ciencia por sí solas satisfacer la necesidad humana de significado, de comunidad, de consuelo ante el sufrimiento y la muerte, necesidades que la fe paulina, en sus diversas formas, ha intentado abordar durante 2 milenios? Esto nos lleva a una pregunta difícil. ¿Es posible alguna forma de reconciliación entre estos dos caminos, el de Pablo y el de Spinoza? ¿O están condenados a ser paradigmas paralelos e irreconciliables? A primera vista, parecen opuestos en casi todo, pero si miramos más de cerca, podríamos encontrar algunos puntos de contacto o al menos la posibilidad de un diálogo fructífero. Por ejemplo, tanto Pablo como Spinoza, a su manera, abogan por una forma de amor como virtud central, el ágape paulino, ese amor desinteresado y sacrificial, y el amor intelectual a Dios, spinocista, que se traduce en amor al prójimo a través de la justicia y la caridad. ¿Podrían estas éticas, aunque con fundamentos metafísicos diferentes, converger en la práctica? ¿Podría existir una fe razonable o una razón compasiva? Quizás la clave no esté en una síntesis forzada, sino en el reconocimiento de que diferentes personas, en diferentes momentos de sus vidas, o con diferentes disposiciones psicológicas, pueden encontrar la verdad y el sentido en caminos diversos. El desafío para una sociedad pluralista y madura es permitir la coexistencia de estas diferentes búsquedas, fomentando el respeto mutuo y el diálogo crítico, en lugar de la imposición o la condena. ¿No sería ese un ideal que tanto un Pablo más ecuménico como un Spinoza, defensor de la tolerancia, podrían quizás apreciar? La importancia del diálogo interreligioso y filosófico, la voluntad de aprender del otro, sin renunciar a las propias convicciones fundamentales, parece esencial en nuestro mundo interconectado y a menudo polarizado. Y así llegamos al momento de intentar tejer las hebras de esta larga reflexión, de ofrecer una conclusión, no como un punto final dogmático,
sino como una invitación a continuar el pensamiento. Hemos recorrido un camino fascinante y complejo, explorando las vidas, las ideas y los legados de dos figuras que de maneras profundamente divergentes han moldeado la civilización occidental: Pablo de Tarso y Baruch Spinoza. Hemos visto cómo Pablo, el apóstol de los gentiles, con su teología de la gracia y la fe en Cristo y su incansable labor de construcción de la Iglesia, sentó las bases de una religión mundial. Pero también hemos planteado la tesis provocadora de que ciertos énfasis en su pensamiento, la primacía de la fe sobre la razón, la autoridad apostólica, la necesidad de unidad doctrinal y la obediencia a la estructura eclesiástica, pudieron, a lo largo de la historia y en ciertas interpretaciones, crear un terreno fértil para lo que hemos denominado obediencia ciega, una sumisión del intelecto que contrasta radicalmente con la alternativa ofrecida por Spinoza. Spinoza, el filósofo excomulgado, nos legó una visión del mundo donde Dios es la naturaleza misma, donde la razón es la guía suprema para alcanzar la verdad y la beatitud, y donde la libertad individual de pensamiento es el bien más preciado. Su filosofía es un llamado a la autonomía intelectual y moral, una crítica radical a la superstición, al dogmatismo y a cualquier forma de tiranía sobre las conciencias. Entonces, ¿cuál es el veredicto de la razón sobre nuestra tesis inicial? ¿Fue Pablo el apóstol de la obediencia ciega? Sería una simplificación injusta y ahistórica afirmarlo de manera tan categórica y sin matices. Pablo fue un hombre de su tiempo, complejo, apasionado, cuyas intenciones eran, desde su perspectiva, las más elevadas: la salvación de la humanidad a través de la fe en Cristo. Sus escritos contienen también profundas intuiciones sobre el amor, la comunidad, la gracia y la libertad espiritual. Sin embargo, no podemos ignorar que la estructura de pensamiento y la organización eclesiástica que él ayudó a forjar, con su énfasis en la autoridad doctrinal y la necesidad de conformidad, demostraron ser, en manos de otros y en contextos históricos posteriores, susceptibles de ser utilizadas para reprimir la disidencia, para exigir una obediencia acrítica y para obstaculizar el libre examen. Las semillas, aunque quizás no sembradas con esa intención final, estaban allí, y la historia nos muestra con demasiada frecuencia cómo esas semillas germinaron en formas que quizás el propio Pablo habría cuestionado en otros contextos. El peligro inherente a cualquier sistema que exija la suspensión del juicio crítico en nombre de la fe o de cualquier otra lealtad es una lección que debemos extraer. Frente a esto, el legado de Spinoza brilla como una herramienta de liberación. Su filosofía nos ofrece un antídoto poderoso contra el dogmatismo y la sumisión intelectual. Nos invita a cultivar el coraje de pensar por nosotros mismos. Sapere aude, atrévete a saber, como diría Kant, heredero de esta tradición iluminista. Nos enseña que la verdadera espiritualidad puede encontrarse en la comprensión racional del universo y en una vida ética guiada por la razón y la compasión, sin necesidad de intermediarios ni de dogmas incuestionables. Nos recuerda que la libertad de conciencia no es un lujo, sino una condición esencial para la dignidad humana y para el progreso de la sociedad. ¿No es esta una visión profundamente inspiradora y necesaria, especialmente en un mundo como el nuestro, tan a menudo plagado de fanatismos, desinformación, intentos de controlar el pensamiento? Y así llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la reflexión, que espero continúe vibrando en sus mentes. Lo que hemos intentado aquí no es demoler figuras sagradas por el placer de hacerlo, ni tampoco endiosar a otras. El objetivo ha sido ejercitar el pensamiento crítico, examinar las raíces de nuestras creencias y de las estructuras de poder que nos moldean, y redescubrir voces del pasado que pueden iluminar nuestros dilemas presentes. El llamado final, entonces, es a ustedes, a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este viaje.
Piensen por sí mismos. No acepten ninguna afirmación, ni siquiera las que han escuchado aquí, sin someterla al tribunal de su propia razón y de su propia conciencia. Lean, investiguen, cuestionen, dialoguen, atrévanse a dudar, porque la duda no es enemiga de la verdad, sino a menudo su partera. La responsabilidad de construir un mundo más racional, más justo, más libre y más compasivo recae en cada uno de nosotros. Y esa construcción comienza en el espacio sagrado de nuestra propia mente. Gracias, de verdad, por su tiempo, por su atención, por su inteligencia. Si este viaje les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o sentir, les pido una vez más que lo compartan, que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus desacuerdos incluso. Porque es en ese intercambio donde el conocimiento verdaderamente cobra vida. Ha sido un honor compartir estas reflexiones con ustedes. No teman preguntar, no teman pensar. Y hasta la próxima vez que nuestros caminos intelectuales se crucen, sigan buscando, sigan cuestionando, sigan creciendo. Vaya, qué increíble que sigan aquí, con esa sed de profundizar, de no quedarse en la superficie. Esto demuestra una curiosidad y un compromiso con el conocimiento que son verdaderamente inspiradores. Antes de que nos embarquemos en esta nueva etapa de exploración, que les aseguro será aún más detallada y reveladora, quiero conectar con esa energía que ustedes traen. Si estás siguiendo esto desde tu dispositivo móvil y sientes que este contenido está encendiendo luces en tu mente, ¿me harías el honor de pulsar ese botón de me gusta o enviarle una reacción potente, un hype, como dicen algunos? Créanme, ese pequeño gesto es como una onda expansiva que ayuda a que estas ideas lleguen a muchísimas más personas. Y como ya es costumbre y me fascina esta conexión global, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué país nos están acompañando en este preciso instante y qué hora es por allá? Es maravilloso ver cómo trascendemos fronteras y usos horarios. Y por supuesto, si sienten que un amigo, un colega, alguien en su círculo necesita esta dosis de realidad histórica y filosófica, no duden en compartirle este video. Sigamos construyendo juntos esta comunidad de pensamiento crítico. Muy bien, hemos navegado por las vidas y las ideas centrales de Pablo y Spinoza. Hemos explorado el choque de sus concepciones de Dios, la libertad y la autoridad, y hemos argumentado cómo ciertas interpretaciones del legado paulino pudieron haber abonado el terreno para una obediencia ciega, frente a la cual el racionalismo espinosista se erige como un potente antídoto. Pero, ¿cómo se manifestaron concretamente estas dinámicas en la vasta y a menudo tumultuosa arena de la historia? Podemos señalar episodios donde la exigencia de una obediencia incuestionable, amparada en interpretaciones de la autoridad divina y eclesiástica con ecos paulinos, tuvo consecuencias palpables y a menudo trágicas. Y a la inversa, ¿dónde podemos rastrear el impacto liberador del pensamiento espinosista o de corrientes afines que lucharon por la autonomía de la razón frente al dogma? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en estudios de caso históricos que ilustran esta tensión de manera dramática. Comencemos por explorar algunos momentos históricos donde la maquinaria de la obediencia, esa que exige conformidad doctrinal y sumisión a la autoridad establecida, operó con especial rigor, a menudo invocando directa o indirectamente un marco teológico que podemos vincular con interpretaciones del legado paulino. No se trata de hacer acusaciones simplistas, sino de analizar cómo las ideas tienen consecuencias y cómo las estructuras de poder se legitiman. Pensemos, por ejemplo, en la consolidación del poder papal durante la Alta Edad Media, particularmente a partir de la Reforma Gregoriana en el siglo XI. Figuras como el Papa Gregorio VII buscaron afirmar la supremacía de la Iglesia sobre los poderes seculares y, dentro de la Iglesia, la autoridad absoluta del papado. ¿Cuáles fueron algunas de las herramientas teológicas y conceptuales para esto? La idea de la Iglesia como una sociedad perfecta, el cuerpo místico de Cristo, un concepto profundamente paulino, con una cabeza visible,
el Papa, sucesor de Pedro, a quien Cristo mismo le habría conferido la autoridad suprema. ¿Recuerdan las palabras de Pablo sobre la obediencia a los líderes de la Iglesia, sobre la unidad del cuerpo? Estas ideas, en un contexto de lucha por el poder, fueron interpretadas y llevadas a extremos que quizás el propio Pablo no habría imaginado. Documentos como el Dictatus Papae, atribuido a Gregorio VII, proclamaban el poder del Papa para deponer emperadores, para juzgar a todos sin ser juzgado por nadie, y afirmaban que la Iglesia romana nunca había errado ni erraría jamás, según el testimonio de las Escrituras. ¿Dónde queda el espacio para el disenso, para la conciencia individual, frente a una autoridad que se declara infalible y divinamente instituida? La obediencia al Papa se equiparaba a la obediencia a Dios. Aquellos que desafiaban esta autoridad, como el emperador Enrique IV, durante la querella de las investiduras, enfrentaban la excomunión, una herramienta terrible que no solo tenía consecuencias espirituales, sino también políticas y sociales, liberando a los súbditos de su juramento de fidelidad. ¿No es este un ejemplo de cómo una estructura jerárquica que en Pablo podía tener una función de orden y guía para comunidades nacientes, se transforma en un aparato de poder que exige una sumisión casi absoluta? La unificación doctrinal, la lucha contra la simonía y el nicolaísmo, compra de cargos eclesiásticos y matrimonio de clérigos, eran objetivos loables en sí mismos. Pero el método y la concepción de la autoridad papal que se impusieron sentaron un precedente para siglos de centralización y control doctrinal desde Roma, donde la obediencia a la cátedra de Pedro se convirtió en piedra de toque de la ortodoxia. ¿Cuántas voces críticas, cuántos intentos de reforma desde abajo, cuántas expresiones de fe más plurales fueron silenciadas o marginadas en nombre de esta unidad impuesta desde arriba? Demos un salto en el tiempo y el espacio y consideremos la Inquisición española establecida a finales del siglo XV por los reyes católicos con la anuencia papal. Su objetivo principal era asegurar la ortodoxia católica en sus reinos, especialmente entre los conversos del judaísmo y el islam, los llamados marranos y moriscos, de quienes se sospechaba que seguían practicando sus antiguas fes en secreto. ¿Cuál era la lógica subyacente? La idea de una verdad religiosa única y exclusiva, cuya pureza debía ser salvaguardada a cualquier costo para la salud espiritual del reino y la cohesión social. Una desviación doctrinal, una herejía, no era vista simplemente como un error intelectual, sino como una traición a Dios y a la comunidad, una enfermedad contagiosa que debía ser extirpada. ¿No resuena aquí, de forma distorsionada y llevada al extremo, la preocupación paulina por la sana doctrina y la lucha contra los falsos maestros? Pablo exhortaba a sus comunidades a mantenerse firmes en la fe recibida y a apartarse de quienes enseñaban otro evangelio. Pero cuando esta exhortación se institucionaliza en un tribunal con poder para investigar, torturar y condenar, ¿no se cruza un umbral peligroso? La Inquisición operaba bajo el principio de que la Iglesia poseía la verdad absoluta y el deber de guiar o forzar, si era necesario, a las almas hacia la salvación, incluso contra su propia voluntad errada. Los procesos inquisitoriales, a menudo basados en denuncias secretas, con escasas garantías para el acusado y el uso de la tortura para obtener confesiones, revelan una mentalidad donde el fin, la pureza de la fe y la salvación del alma, aunque fuera mediante la abjuración forzada o la condena del cuerpo, justificaba los medios. ¿Dónde quedaba la libertad de conciencia que Spinoza defendería con tanta pasión? Era simplemente inconcebible en ese marco. La obediencia a los dogmas definidos por la Iglesia, la sumisión a sus dictados, era la única vía segura, y el miedo, por supuesto, era un instrumento poderoso para asegurar esa obediencia. El miedo a la denuncia, al proceso, a la infamia, a la confiscación de bienes, a la hoguera,
¿Es esta la libertad en Cristo de la que hablaba Pablo? ¿O es una caricatura terrible, una manifestación de cómo las mejores intenciones pueden corromperse cuando se alían con el poder absoluto y la intolerancia? Historiadores como Henry Kamen han detallado el funcionamiento de la Inquisición, mostrando su complejidad, sus variaciones regionales, y también cómo su leyenda negra a veces superó su impacto real en ciertos períodos. No obstante, el principio fundamental de persecución de la disidencia doctrinal en nombre de una verdad única impuesta por una autoridad eclesiástica es innegable y sirve como un sombrío recordatorio de los peligros de la obediencia ciega, exigida por una institución que se considera infalible. Y no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, cómo ciertas interpretaciones de textos bíblicos, incluyendo pasajes paulinos sobre el orden social y la sumisión, fueron utilizadas para justificar instituciones tan aberrantes como la esclavitud o los excesos del colonialismo. Por ejemplo, la exhortación de Pablo a los esclavos a obedecer a sus amos, Efesios 6:5, Colosenses 3:22. Aunque en su contexto original pudiera haber tenido un sentido de prudencia para la supervivencia de las comunidades cristianas o una reinterpretación del servicio como al Señor y no a los hombres, fue arrancada de ese contexto y utilizada durante siglos en las Américas para legitimar la posesión de seres humanos y exigir su sumisión incondicional. ¿No es esto un ejemplo trágico de cómo la letra de un texto, interpretada al servicio de intereses económicos y de poder, puede matar el espíritu de compasión y justicia que en otros pasajes, tanto Pablo como el mensaje cristiano en general parecen promover? Se construyó toda una teología para justificar la subyugación de pueblos enteros, a menudo presentándolos como inferiores o paganos que necesitaban ser civilizados y salvados mediante la sumisión a sus conquistadores cristianos. La idea de un orden jerárquico divinamente establecido, donde unos están destinados a mandar y otros a obedecer, encontró un eco conveniente en ciertas lecturas de Pablo, ignorando convenientemente su mensaje más radical de igualdad fundamental en Cristo. ¿Es esto culpa de Pablo? No directamente, pero sí es una muestra de cómo un corpus textual que enfatiza la obediencia y la autoridad puede ser instrumentalizado por sistemas de opresión si no se lee con un espíritu crítico y una hermenéutica de la liberación. Estos son solo algunos ejemplos, pinceladas de momentos históricos complejos, pero nos sirven para ilustrar un patrón recurrente. La tendencia de las instituciones de poder, especialmente aquellas que reclaman una legitimidad divina, a exigir una obediencia que a menudo sofoca la conciencia individual y el pensamiento crítico, amparándose en interpretaciones de la tradición que pueden tener, como hemos visto, ecos en el legado paulino. ¿Qué otros ejemplos históricos se les vienen a la mente donde esta dinámica haya sido evidente? Ahora, contrastemos este panorama a menudo sombrío con la luz que emana del pensamiento de Spinoza y de las corrientes racionalistas y librepensadoras que, a menudo, en la clandestinidad o enfrentando una enorme resistencia, lucharon por la autonomía de la razón y la libertad de conciencia. ¿Dónde vemos el impacto de este antídoto espinosista en acción? La influencia directa de Spinoza durante su vida y el período inmediatamente posterior fue limitada por la condena y la prohibición de sus obras. Sin embargo, sus ideas, como semillas transportadas por el viento, encontraron terreno fértil en círculos intelectuales subterráneos y en pensadores audaces que se atrevieron a leerlo y a discutirlo. El Tratado Teológico Político, en particular, circuló de forma clandestina y tuvo un impacto considerable en el desarrollo de la crítica bíblica y en la articulación del pensamiento político radical del iluminismo. Pensemos en figuras como Pierre Bayle, cuyo Diccionario Histórico y Crítico
finales del siglo XVII, abogaba por la tolerancia y escepticismo y que conocía bien la obra de Spinoza, aunque a menudo lo criticara para protegerse. O en los círculos de los llamados libertinos eruditos en Francia, que ya en el siglo XVII cuestionaban los dogmas religiosos y la moral tradicional, y para quienes Spinoza, aunque visto como demasiado sistemático o ateo, representaba una figura emblemática de la ruptura con la autoridad. Pero es quizás en el siglo XVIII, con la eclosión del iluminismo, donde la influencia spinozista, ya sea directa o indirecta, se hace más palpable, especialmente en su ala más radical. Mientras que algunos ilustrados moderados como Locke o Voltaire buscaban una reforma de la religión y la sociedad compatible con una forma de teísmo o deísmo, los radicales como Denis Diderot, Baron d'Holbach o Julien Offray de la Métrie llevaron la crítica mucho más lejos, abrazando el materialismo, el ateísmo o un panteísmo muy cercano al de Spinoza. ¿Conocen la Enciclopedia, editada por Diderot y D'Alembert? Fue un ariete contra el pensamiento dogmático y la autoridad tradicional, promoviendo el conocimiento científico y el espíritu crítico. Diderot, en particular, muestra una afinidad con el pensamiento spinozista en su visión de una naturaleza unificada y determinada, y en su crítica a la religión revelada. El barón d'Holbach, en su Sistema de la Naturaleza, expuso un materialismo ateo que tiene claras resonancias spinozistas, aunque Spinoza nunca se declaró ateo. Para él, Dios era todo, no nada. Estos pensadores, a menudo enfrentando la censura y la persecución, estaban sentando las bases para una concepción del mundo y de la ética completamente secular, basada en la razón y la ciencia. ¿No es esta la herencia de Spinoza llevada a sus últimas consecuencias en el terreno de la crítica social y religiosa? Estaban luchando por un mundo donde la obediencia ciega a los dictados de la Iglesia o de la monarquía absoluta fuera reemplazada por la ciudadanía informada y la autonomía moral. Otro ámbito donde el impacto de Spinoza fue crucial es en el desarrollo de la hermenéutica bíblica moderna, es decir, la ciencia de la interpretación de la Biblia. Como mencionamos, Spinoza en su Tratado Teológico Político fue pionero en proponer que la Biblia no debía leerse como la palabra literal e infalible de Dios, sino como un conjunto de textos históricos escritos por seres humanos en contextos específicos y que por lo tanto debían ser analizados con las mismas herramientas críticas que cualquier otro texto antiguo. Esta aproximación fue escandalosa en su tiempo, pero abrió el camino para eruditos posteriores como Johann Salomo Semmler en Alemania, o más tarde David Friedrich Strauss y Ludwig Feuerbach, quienes ya en el siglo XIX aplicaron un análisis histórico crítico riguroso a los evangelios y a la figura de Jesús, desmitificando muchos de los relatos y buscando al Jesús histórico detrás de las capas de la tradición dogmática. Feuerbach, con su idea de que la teología es en realidad antropología, que al hablar de Dios, los seres humanos están en realidad proyectando sus propias cualidades e ideales, no está llevando a una conclusión radical la crítica spinozista a un Dios antropomórfico. Este movimiento intelectual, aunque controvertido y a menudo resistido por las iglesias establecidas, fue fundamental para el desarrollo de una teología liberal y para una comprensión más matizada y académicamente rigurosa de los textos bíblicos. ¿No es esto un triunfo de la razón y la honestidad intelectual sobre la aceptación acrítica del dogma? Y no podemos olvidar el impacto de Spinoza en la filosofía alemana posterior, en figuras como Lessing, Herder, Goethe, Schelling, Hegel y Schopenhauer. Cada uno lo interpretó a su manera, pero todos reconocieron su genio y la profundidad de su sistema. Lessing, por ejemplo, en la famosa controversia del panteísmo, Pantheismus Streit, a finales del siglo XVIII, defendió a Spinoza contra la acusación de ateísmo, contribuyendo a su rehabilitación intelectual. Goethe,
el gigante de la literatura alemana, se sintió profundamente atraído por la visión spinozista de una naturaleza divina y por su ética de la serenidad a través de la comprensión. Dijo que al leer a Spinoza sentía una atmósfera de paz. ¿No es esto una forma de espiritualidad racional que Spinoza ofrecía como alternativa a la fe dogmática? Hegel, aunque crítico, vio el espinozismo como un momento esencial en el desarrollo de la filosofía, la primera gran articulación de la idea de la substancia única. Estos pensadores, cada uno a su manera, estaban lidiando con las grandes preguntas sobre Dios, la naturaleza, la libertad y la razón que Spinoza había planteado de forma tan radical, y al hacerlo, estaban moldeando el curso del pensamiento occidental de formas que aún hoy nos afectan. ¿Se dan cuenta de cómo una mente solitaria, excomulgada y vilipendiada en su tiempo, pudo tener un impacto tan duradero y transformador? Es un testimonio del poder de las ideas y del coraje de pensar contracorriente. Incluso en el ámbito de la ciencia, aunque Spinoza no fuera un científico experimental, su visión del mundo como un sistema ordenado y regido por leyes naturales inmutables y su monismo psicofísico, la idea de que mente y cuerpo son aspectos de una misma realidad, no sustancias separadas, crearon un marco filosófico propicio para el avance científico. Einstein, como mencionamos, expresó su afinidad con el Dios de Spinoza. ¿Por qué? Porque el Dios de Spinoza no es un Dios caprichoso que interviene en el mundo violando sus propias leyes, sino que es el orden racional y la armonía de ese mismo universo que la ciencia se esfuerza por comprender. Esta visión puede inspirar un profundo sentido de asombro y reverencia ante la naturaleza sin caer en la superstición o el dogma. ¿No es esta una forma de fe en la inteligibilidad del universo que impulsa a muchos científicos en su búsqueda del conocimiento? Estos ejemplos históricos nos muestran que, a pesar de la enorme presión hacia la conformidad y la obediencia ciega que a menudo ejercieron las instituciones religiosas y políticas, siempre hubo corrientes de pensamiento y acción que lucharon por la libertad de la razón, por la autonomía individual y por una comprensión del mundo basada en la evidencia y el espíritu crítico. Spinoza es, sin duda, uno de los héroes de esta lucha. ¿Qué otras figuras o movimientos históricos se les ocurren que encarnen este espíritu spinozista de resistencia al dogma y de afirmación de la razón? Ahora bien, después de haber explorado estos casos históricos, tanto los que ilustran los peligros de la obediencia ciega como los que celebran el triunfo de la razón crítica, ¿cómo se manifiesta este diálogo, esta tensión perenne entre fe, especialmente en sus formas institucionalizadas y dogmáticas con ecos paulinos, y razón, en la tradición spinozista, en nuestro mundo contemporáneo, y qué podríamos vislumbrar hacia el futuro? ¿Estamos condenados a repetir los mismos ciclos de dogmatismo y liberación, o podemos aspirar a una síntesis más madura? El siglo XXI nos presenta un panorama complejo y a menudo contradictorio. Por un lado, vivimos en sociedades que en gran medida son herederas del iluminismo y de los valores spinozistas. Democracias liberales, al menos en teoría, con constituciones que garantizan la libertad de conciencia, de expresión y de culto. Un avance científico y tecnológico sin precedentes que ha transformado nuestras vidas y nuestra comprensión del universo. Y un acceso a la información y a la educación más amplio que nunca antes en la historia. ¿No debería esto conducir a un triunfo definitivo de la razón y el pensamiento crítico sobre la superstición y el dogmatismo? Sin embargo, la realidad es más tosuda. Como ya hemos mencionado, observamos el resurgimiento de fundamentalismos religiosos en diversas partes del globo, a menudo caracterizados por una hostilidad hacia la ciencia moderna, una interpretación literal de los textos sagrados, una moralidad rígida e intolerante hacia la diversidad y una exigencia de lealtad absoluta a sus líderes y doctrinas. ¿No es esto una forma de obediencia ciega que se resiste a morir? Vemos también cómo en la arena política
Incluso en democracias consolidadas, emergen movimientos populistas y autoritarios que apelan a las emociones más que a la razón, que desacreditan a la ciencia y a los expertos, que fomentan la polarización y el pensamiento tribal, y que exigen una lealtad incuestionable al líder carismático. No hay aquí un eco de las dinámicas de sumisión que hemos analizado, aunque ahora secularizadas, la era de la posverdad, donde los hechos objetivos parecen tener menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a la creencia personal. No representa un desafío directo al ideal spinozista de una sociedad guiada por la razón. Pensemos en el papel de las instituciones religiosas en los estados secularizados. El principio de separación entre Iglesia y Estado, tan caro a Spinoza, es un logro fundamental, pero su aplicación sigue siendo objeto de debate. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad religiosa? ¿Cuándo el ejercicio de esa libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales o con el bien común? ¿Cómo deben los estados laicos relacionarse con comunidades religiosas que a veces sostienen valores o prácticas que chocan con los principios de igualdad, no discriminación o libertad individual? Son preguntas complejas que no admiten respuestas sencillas. Consideremos también los dilemas éticos que nos plantean las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la biotecnología. ¿Pueden los marcos éticos tradicionales, ya sean de raíz paulina, basados en la revelación divina, la ley natural entendida teológicamente, la dignidad humana como imagen de Dios, o spinozista, basados en la razón, la comprensión de la naturaleza, la búsqueda de la alegría y la perfección humanas, ofrecernos una guía adecuada para navegar estos territorios inexplorados? Por ejemplo, si la IA alcanza una forma de conciencia, ¿qué estatus moral le conferiremos? Si podemos modificar genéticamente a nuestros hijos para eliminar enfermedades o incluso para mejorar sus capacidades, ¿dónde están los límites éticos? ¿Quién los decide y con base en qué criterios? ¿Necesitamos una nueva ética demostrada según el orden geométrico para el siglo XXI? ¿O podemos encontrar en la sabiduría de las tradiciones antiguas, leídas críticamente, los recursos necesarios? La búsqueda individual de significado en un mundo cada vez más complejo y a menudo alienante es otro campo donde la tensión Spinoza-Pablo sigue viva. Muchos se alejan de las religiones institucionales tradicionales, percibidas como dogmáticas, irrelevantes o incluso hipócritas. Algunos abrazan un humanismo secular, encontrando propósito en la razón, la ciencia, el arte, el servicio a la humanidad, muy en la línea de Spinoza. Otros buscan nuevas formas de espiritualidad, a menudo eclécticas, que intentan combinar la sabiduría oriental con la psicología occidental, la ecología profunda con prácticas de meditación. ¿Es esto un signo de madurez espiritual, de una búsqueda autónoma de la trascendencia? ¿O es, a veces, una nueva forma de obediencia ciega a gurús de la autoayuda, a modas espirituales superficiales o a ideologías que prometen una felicidad fácil, pero que carecen de profundidad filosófica o rigor intelectual? ¿No vemos a veces cómo la necesidad de pertenencia y de respuestas sencillas puede llevar a la gente a adherirse acríticamente a nuevas ortodoxias, ya sean políticas, sociales o espirituales? Quizás el mayor desafío para el individuo contemporáneo, en el espíritu de Spinoza, sea cultivar una autonomía intelectual robusta, una capacidad de discernimiento que le permita navegar la avalancha de información y de reclamos de verdad sin sucumbir ni al cinismo paralizante ni a la credulidad ingenua. Esto implica una educación continua, una disposición a cuestionar las propias creencias, una humildad para reconocer los propios límites y prejuicios y un coraje para defender la verdad tal como uno la entiende a través de la razón y la evidencia, incluso cuando es impopular. Y para las comunidades de fe, hay una manera de vivir la herencia paulina sin caer en los escollos de la obediencia ciega. Quizás
redescubriendo al Pablo más profético y liberador, al Pablo que habla de la libertad del espíritu, de la igualdad radical en Cristo, del amor como el cumplimiento de la ley, quizás fomentando una cultura de fe que busca entender fides quaerens intellectum, en la tradición de Anselmo, que aunque diferente de Spinoza, valoraba la razón dentro de la fe, donde las preguntas difíciles no se silencian, donde el diálogo con la ciencia y la filosofía contemporáneas se abraza y donde la autoridad se entiende más como servicio y guía que como dominación. Podría haber una obediencia razonada o una sumisión crítica dentro de un marco de fe donde la conciencia individual, iluminada por la razón y el espíritu comunitario, tenga la última palabra. El futuro de esta dialéctica entre fe y razón, entre Pablo y Spinoza, no está escrito. Dependerá de las elecciones que hagamos como individuos y como sociedades. ¿Optaremos por la comodidad de las certezas incuestionadas y la sumisión a autoridades externas? ¿O abrazaremos el desafío y la responsabilidad de la libertad intelectual, de la búsqueda incesante de la verdad a través de nuestra propia razón, en diálogo con los demás y con la vasta herencia de la sabiduría humana? La elección, como siempre, es nuestra. ¿Qué camino te parece más prometedor o más necesario en el mundo en que vivimos hoy?